Y ahora vamos a ver la sección elíptica de un cono de revolución cuyo eje es frontal. Nos dan en el sistema diédrico la dirección que tiene el eje, que vemos ahí que es frontal. Como vemos, si nos dan por ejemplo el dato, el ángulo cónico, que vemos ahí, esas dos generatrices que podemos situar frontales, coincidentes con el eje, veremos en verdadera magnitud el ángulo cónico. Y vemos que el plano horizontal corta todas las generatrices, con lo cual le producirá una sección elíptica de la cual tendremos que obtener sus ejes principales. ¿Vale? Esas son las generatrices frontales y vemos que le va a producir una sección elíptica al pH. Para poder dibujar las generatrices contornos, vimos en un vídeo de la esfera y por el concepto del cono de revolución, que el cono de revolución, para dibujar la generatriz de los contornos, debemos inscribir una esfera cuyo centro sea algún punto del eje y cuyo radio sea el que nos dé para que la esfera esté inscrita. Con ese radio y en proyección horizontal podemos dibujar el contorno horizontal de la esfera, que es el ecuador. En proyección vertical, recordando, era el meridiano frontal, pero en proyección horizontal decimos que es el ecuador, para poder dibujar las generatrices del contorno horizontal. Esos dos contornos, vemos que esa generatriz del contorno horizontal son tangentes a la esfera, al ecuador de la esfera, en dos puntos. Esos dos puntos que al dibujarlos en proyección vertical obtenemos ese otro. Por la simetría que estamos viendo al ser el eje frontal, pues vemos ahí estos dos puntos que en proyección horizontal degeneran en un punto en la proyección vertical. Con lo cual hemos dibujado la proyección vertical de estas generatrices del contorno horizontal. ¿Y dónde tocan al plano horizontal de proyección? Pues buscando el alejamiento de estos dos puntos, obtendremos dos puntos que son puntos de contacto de las generatrices de contorno horizontal con el pH. Estas dos generatrices, adelantamos ya, que nos van a servir para la visibilidad horizontal. Lo que esté por encima de esas dos generatrices veré en proyección horizontal, y por lo que esté y las generatrices o elementos del cono que estén por debajo de esas dos generatrices serán ocultas en proyección horizontal. Vamos a buscar los ejes principales. El eje mayor. El eje mayor se encuentra en un plano que, conteniendo el eje del cono, que en este caso es frontal, es perpendicular al plano donde quiero tener la sección. Como es el plano horizontal, ese plano es frontal. Ese es el plano que vamos a ver ahora coincidente con el eje, lógicamente. Ese plano frontal, ahí, en ese plano, estarán los extremos del eje mayor de la elipse proyección horizontal. Esas generatrices son las que vemos en proyección vertical, ¿vale? Esas dos generatrices que están confundidas con ese plano frontal. En la intersección de esas dos generatrices con el pH, punto A' y B', que son extremos del eje mayor, como estamos diciendo. El eje menor. El eje menor se encuentra en un plano que es perpendicular al eje del cono de revolución, pero pasando por el punto medio del eje mayor. Obtendríamos directamente en proyección vertical el punto medio, la mitad de AB' o la mitad de AB proyección horizontal. Pues se mantiene la proporcionalidad en el sistema diédrico de un segmento, el triple, el doble, la mitad o un tercio, lo que sea. Entonces, por ese punto debe pasar el plano perpendicular al eje del cono de revolución. Como el eje de revolución del cono de revolución es frontal, ese plano perpendicular al eje del cono es de canto, y es de canto y le va a producir una sección circular. Esa sección circular que está en ese plano perpendicular, como decimos, su centro lo tiene en la intersección de ese plano con el eje del cono. Es el punto K. Y abatimos la circunferencia. Esa circunferencia sección, cuyo centro es el punto K y cuyo radio la abatimos y la podemos dibujar con ese radio en verdadera magnitud. Pues bien, la secante que pasa por el punto M de la circunferencia, que es paralela al eje,
en la proyección vertical en el espacio perpendicular a B, esa secante es el semieje menor, MZ. Como vemos la verdadera magnitud aquí en el abatimiento, podemos dibujar, decíamos que era paralelo al eje, pues y también es perpendicular el segmento AB en el espacio, por el punto M calculamos ese valor S y por el punto M de tal llegamos el valor S perpendicularmente ahí. MC es igual a MD, que es el semieje menor y que son perpendiculares como venimos diciendo. Y ya por alguno de los procedimientos que conozcamos dibujaríamos la elipse porque acabamos de obtener sus ejes principales, eje mayor AB y eje menor BC. Lógicamente la proyección vertical de la sección elíptica se confunde con el pH, pero ya en proyección horizontal tenemos los ejes. Dibujamos por algún método que conozcamos la elipse y estudiamos la visibilidad, ya lo decíamos. Todos estos puntos del arco de la elipse que estoy señalando son vistos en proyección horizontal porque están por encima de esas dos generatrices en proyección vertical que son las que señalo en proyección horizontal. Todos los puntos del cono que estén por encima de esas dos generatrices lo veo en proyección horizontal. Este arco de elipse en proyección horizontal, el que pasa por A no lo veo porque está por debajo. Tiene menos cota que estas dos generatrices. Y así dibujaríamos el cono en proyecciones diédricas. Aprovechando este ejercicio, pudiera ser que el eje del cono fuese oblicuo. Ni es vertical como hemos visto en algún otro vídeo, ni es frontal como este ejercicio, sino que en el caso general, si la superficie cónica de revolución tiene un vértice en un punto V y el eje es oblicuo, lo que tenemos que hacer es dos cambios de plano. El primer cambio de plano es para que el eje que es oblicuo quede frontal. Si queda así frontal, pues tenemos que hacer lo que hemos hecho en este vídeo, hacer y buscar los ejes principales de la elipse proyección horizontal para obtener la intersección de ese cono, de esa superficie cónica ilimitada que estábamos diciendo, con el pH, es decir, obtener la traza horizontal de ese cono cuyo eje es oblicuo. Y si quisiéramos obtener la intersección de ese cono con el PV, estamos hablando de un cono de doble hoja, como veremos ahora en una representación diédrica, pues como digo, si quisiéramos obtener la traza vertical de ese cono, la intersección del cono con el PV, tendríamos que hacer otro cambio de plano para que el eje quede horizontal y así obtener los ejes principales de la elipse en proyección vertical. Ahora la vamos a ver en un dibujo resuelto ya, viendo aquí que el cono de doble hoja tiene un vértice V y el eje es oblicuo. Hacemos un cambio de plano, como vemos aquí, para que el eje quede frontal y obtener los ejes principales de la elipse proyección horizontal. Y otro cambio de plano, en este caso el cambio de plano horizontal para que el eje quede horizontal y ver así los ejes principales extremos de la elipse proyección vertical. Como siempre, a los conos debemos escribir una esfera para obtener las generatrices de contornos tanto horizontal como vertical con mayor exactitud.